comenzar con la sesión de la tarde. ¿Sí? Bueno, ustedes, la voy a presentar a la presentadora, coordinadora, que es Griselda del Valle Rapetti, licenciada en Enfermería, jefa de Enfermería del Servicio de Urgencia del Hospital Nicolás Avellaneda, diplomada en Recursos Humanos, diplomada en Dirección de Gestión y está cursando la especialización en Recursos Humanos. Bueno, ella se va a encargar de coordinar la mesa. Solamente a título informativo les recuerdo, entreguen la planilla de inscripción, que es esa planilla que les dan apenas comienza el evento, que recogieron hoy a la mañana con el material, porque después de esa viene el diploma. No, por más que se hayan inscrito en la web, que muchos lo hicieron a través de la web, si no está la planilla, no se otorga o no van a obtener el certificado de finalización de las jornadas. Así que por favor entreguen las planillas en forma clara, prolija, para que se puedan hacer los diplomas. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, es un honor para nosotros tenerlos aquí acompañando en esta jornada en enfermería. El tema a tratar son los mitos y leyendas de antisépticos de uso frecuente, el cual será presentado por nuestra expositora, la licenciada Elena Andión, licenciada en enfermería, especialista en control de infecciones, certificada y recertificada, directora del Emprendimiento para la Educación en Control de Infecciones, en la actualidad, docente en el capítulo Prevención y Control de Infecciones en pacientes con catéteres de corta y larga duración, presidente de la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones, coordinadora en la campaña nacional para mejorar la adherencia a la higiene en manos año 2018-2019, autora de diversos capítulos de libro, como por ejemplo, Control de Infecciones asociados al cuidado de la salud, Emprendimiento argentino-brasilero, Control de Infecciones asociados al cuidado de la salud, editorial Sati. Bienvenida, licenciada Andión. Bueno, muchas gracias. Como siempre, y iniciando todo, quiero agradecer a la Fundación Alberto J. Rueber por haberme invitado y por tenerme en cuenta todos los años y permitirme el placer de compartir alguna experiencia o alguna novedad con todos ustedes. La verdad que es un placer. La idea del tema de hoy era hablar, ¿dónde lo encuentro? No sé dónde está. De antisépticos de uso frecuente, y se llama mitos y leyendas porque en realidad hacemos muchas cosas casi por tradición oral y están en la etapa del mito y de la leyenda porque muchas de las cosas que creemos en la Asociación de los Antisépticos de Uso Frecuente en realidad no son ciertas. Elena, gracias. No sabía cómo entrar. Listo, bueno, ya está. La paso por con esta. ¿Cuál la paso? Ah, bueno, con este. Perfecto. Definir algunos términos. Todos los productos que a veces tenemos en el hospital, como producen muerte bacteriana o detienen el crecimiento bacteriano, en este caso son bacteriostáticos y no bactericidas como los primeros, pero reciben el nombre genérico de germicidas, pero no son iguales. Y un antiséptico, por reglas generales, es un antiséptico. Y como dice acá, se tiene que usar sobre piel y membranas mucosas. Y un desinfectante es un producto que se va a usar en superficies no inertes. Lamentablemente, a veces hablamos mal y decimos desinfección de la piel en lugar de antisepsia de la piel,
o desinfección de las manos, y a veces esto está asociado a traducciones de artículos que están en inglés, donde también hablan de desinfección de la piel de las manos. Pero la verdad es que no es correcto, porque los antisépticos se usan para hacer antisepsia y los desinfectantes, como su palabra lo dice, para hacer desinfección. Y después hay un tercer grupo que está asociado con la pequeña cantidad, que no alcanzan a hacer ni una cosa ni la otra, ni antisépticos ni desinfectantes, pero que se utilizan en la industria farmacéutica, por ejemplo, para preservar o conservar algunos productos, para que no se echen a perder, por ejemplo. Y se usa mucho en la industria cosmética, en pastas dentales, en medicamentos que tienen cierto tiempo de duración, y es gracias a esa pequeña cantidad de germicida que tienen que los hace que no se echen a perder. Una definición más ampliada de antisépticos del libro sería esta, que dice que es un agente químico, germicida, que es para aplicar sobre la piel, otros tejidos vivos, que su objetivo es limitar o prevenir la infección por destrucción de los microorganismos patógenos o inhibir el crecimiento de los microorganismos que están en estado vegetativo. El espectro microbiano de un antiséptico y su acción tiene que ver con el antiséptico en sí mismo, con la calidad del antiséptico, es decir, su rapidez de acción, si tiene persistencia sobre la piel, si tiene acción residual, algunas características que vamos a ver ahora. Lo importante, y empezando con el primer mito y la primera leyenda, es que los antisépticos no se autoesterilizan. Y hay una tendencia de no cuidar el mantenimiento de los antisépticos. Y vemos frascos chorreados, destapados, mal ajustados, la válvula no anda bien porque se tapa, la saca, la vuelven a poner, se contamina todo, y hay muchos brotes que ahora vamos a ver que están asociados con justamente crecimiento de microorganismos adentro de los frascos de antisépticos. Por eso hay que tener en cuenta que el manipuleo de los frascos de antisépticos es algo realmente muy delicado. ¿Cómo sería un antiséptico ideal? Esto también se puede leer en cualquier libro, pero es como para recordarlo. Primero, que tenga amplio espectro, es decir, que mate la mayor cantidad posible de microorganismos, que tenga efecto acumulativo y residual y que su acción dure varias horas sobre la piel, que tenga baja capacidad de generar resistencia, que sea inocuo para los tejidos vivos, o sea, que no sea tóxico, que sea rápido y eficaz frente a materia orgánica, que la materia orgánica no vaya a inactivar el rol del antiséptico, que no irrite, que no sea sensibilizante, que no tiña los tejidos, que no tenga un olor desagradable, que sea compatible con otras sustancias, lo cual es muy difícil en los antisépticos, por lo general no son compatibles, salvo el alcohol, el resto no es compatible, y que tengan un bajo costo. ¿Y qué tengo que tener en cuenta cuando busco y elijo un antiséptico? Que tenga un espectro microbiano, como dijimos antes, amplio. ¿Qué estudios hay? Alguna vez tenemos que ir y pedirle a los laboratorios que nos den la ficha de seguridad de ese antiséptico que estamos comprando para saber si tiene estudios respecto de su seguridad y su eficacia. ¿Cuán rápido? Hay estudios que muestran eso y hay que pedirlos. ¿Cuán rápido pueden esos antisépticos bajar los contidos bacterianos sobre la piel, por ejemplo? ¿Cuál es el tiempo de contacto requerido? ¿Es lo mismo pasarlos para todos y ya actúan, o hay que esperar en algunos y en otros no? Y eso también hay que saberlo. ¿Qué concentración es la adecuada para usar? ¿Cuándo lo uso como jabonoso? ¿Cuándo lo uso con una acción tópica? ¿Cómo lo aceptan los usuarios? ¿Les gusta o no les gusta? Y los mitos, porque todos ustedes recordarán, cuando empezamos a frotarnos las manos con soluciones de base alcohólica, con gel alcohólico, que es lo más popular en nuestro medio, no fue muy fácil. Hubo una especie de rechazo general, digamos, dentro de lo que es la sociedad que trabaja en salud. Costo-beneficio. Para poder hablar un poquito de cada uno de ellos, vamos a clasificar a los antisépticos según el grupo químico, las clases y los productos que hay. Vamos a empezar por los alcoholes. Tenemos alcohol etílico, isopropílico y N-propílico, pero en Argentina solo tenemos etílico. Ya prácticamente nadie fabrica isopropílico. O sea que si tienen un alcohol que dice que es isopropílico, seguramente vino de Estados Unidos o de Europa, porque en nuestro país no hay facilidades para poder conseguir el alcohol isopropílico.
El otro grupo químico importante son las biguanidas, de las cuales se destaca la clorhexidina, ahora vamos a ver en forma de gluconato o de digluconato, los halogenados, de los cuales se destacan los yodados, y dos tipos de yodados. Uno es la solución de yodo, como la tintura de yodo, que tiene la función de poder ser desinfectante también, a la vez de antiséptico, pero que es muy irritante y últimamente se está usando cada vez menos, y los iodóforos, como el que más comúnmente se usa en el ambiente sanitario, que es la iodopovidona. Hay otros iodóforos también, pero el que más comúnmente se usa es iodopovidona. Dentro de los fenoles, que por suerte ya casi ni se usan como antisépticos, tenemos los bifenoles, de los cuales los dos están prohibidos, hexaclorofeno y triclosan. Ahora les voy a decir por qué su uso está prohibido. Los halofenoles, como el clorocirenol, que se está estudiando y probablemente se prohíba también, y el triclocarban, que es una anhidrida, que también su uso está prohibido. Esto es importante porque nos reduce el espectro de antisépticos que podemos usar a los alcoholes y a la clorhexidina y a la iodopovidona. Después de eso, y después tenemos los oxidantes, como peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, que ahora vamos a ver, solo puede estar en la guardia y en el quirófano. En el resto de las unidades de internación, salas común, terapia, no puede haber agua oxigenada porque se propensa al mal uso del producto. Ya casi no se usan, pero hay algunos que todavía están disponibles y no están prohibidos, como las sales de plata, el nitrato de plata o la sulfadiazina argéntica o sulfadiazina de plata, que hoy la hablábamos cuando hablábamos de paciente quemado, los compuestos mercuriales, como mercurio cromo y el mertiolato. Y después tenemos los tensioactivos, que en realidad son los jabones, los aniónicos, que son jabones, y los catiónicos, que son todos los compuestos de amonio cuaternario, que desde el año 1983 el CDC los excluyó de su rol de antisépticos y los hizo pasar a su rol de desinfectantes para todo lo que es limpieza de superficies y nada más. Entonces, como resumen, los antisépticos se usan para hacer antisepsia sobre tejidos vivos. La desinfección va a superficies inertes, por lo tanto no es correcto hablar de desinfección de la piel o desinfección de manos, por ejemplo. También es cierto que a veces se usan al revés, y esta es una foto real de cuando yo trabajaba en un hospital. Yo ya estoy jubilada, por eso no trabajo, por eso digo eso. Y un día detecté que utilizaban la clorhexidina que se ponía en la entrada de la terapia para lavarse las manos, para los trapos de piso y limpiar el piso. Entonces, las mismas enfermeras le escribieron arriba del frasco de clorhexidina que esos frascos eran para lavado de manos. A veces uno no cree lo que ve, pero por eso hay que sacarle una foto. Todos los antisépticos, excepto el alcohol, son vulnerables a la acción de la luz y del calor. Por eso todos tienen que estar en recipientes opacos. Si usamos de vidrio, color caramelo, que ya casi prácticamente no se usan más, pero si alguien los usa, tienen que ser de color caramelo, y si no, de plástico opaco. Es mejor el opaco amarillo que el opaco blanco, pero la gran mayoría viene en blanco. Algunas características de los antisépticos más frecuentes. Alcohol etílico o isopropílico, acuérdense que solo tenemos etílico, es irritante a nivel alto, produce mucha sequedad de los tejidos, pero tiene la acción más rápida de ningún otro antiséptico. No hay ningún antiséptico disponible en el mundo en este momento que tenga una acción más rápida que el alcohol. Y el alcohol 70, es decir, que tiene 30 partes de agua y 70 partes de alcohol etílico. Ahora vamos a entrar en el alcohol. Y tiene muy poca persistencia. Y, por ejemplo, si yo me frotara la piel con alcohol, al poco tiempo los gérmenes pueden volver a repoblar esa superficie que fue tratada con alcohol. Después tenemos las clorhexidinas del grupo de las biguanidas. Tienen muy baja irritación. Muchas veces cuando alguien se lastima las manos por el uso de clorhexidina, está muy asociado con el colorante que tiene esa marca en particular del producto. Y a veces la irritación está producida por el guante de látex y no por el antiséptico. O sea que hay que analizar muy bien cuando a alguien se le lastiman las manos, por qué se le están lastimando las manos. Tiene rapidez intermedia, fíjense que el alcohol es más rápido que la clorhexidina, pero tiene una persistencia muy buena que, según la literatura que ustedes busquen, va a variar, pero en reglas generales son 6 horas. Después tenemos los iodóforos, o sea, todo el grupo de las polividonas, o la iodopovidona, que es lo que usamos nosotros.
Tiene un porcentaje de irritación regular, rapidez intermedia, algunos hablan de 30 a 60 minutos de tiempo de persistencia o de acumulación del efecto sobre la piel, y otros más arriesgados, como esta bibliografía, habla de hasta 2 horas. Y del triclosan no hablamos, porque ¿para qué si está prohibido? Después vamos a hablar un poquito, pero por ahora no. Vamos a entrar con la clorhexidina. Fue inicialmente descubierta y se empezó a usar en el año 1954 en Inglaterra. Es la más efectiva, es poco soluble en agua, por eso se dice que es mejor el digluconato que el gluconato de clorhexidina. Igual se pueden usar los dos en el hospital o en la institución de salud, pero si tenemos digluconato es mejor porque es más soluble al agua y al alcohol. Es eficaz para los gérmenes gram positivos, no tanto para los gram negativos, hongos y virus, y tiene una acción muy baja frente a bacilos tuberculosos, pero en reglas generales uno lo usa al gluconato de clorhexidina sobre la piel y no tiene importancia el bacilo tuberculoso sobre la piel en el sentido de que queremos destruirlo con clorhexidina, porque eso es algo que no se le ocurre a nadie. Como mecanismo de acción, actúa alterando las propiedades osmóticas de la pared bacteriana, y hay que tener mucho cuidado porque es fórmula dependiente y no se puede mezclar con jabones comunes ni compuestos aniónicos inorgánicos o surfactantes no iónicos. Es pH dependiente, entre 5.5 y 7, y no se pueden hacer ningún tipo de alquimias hospitalarias con la clorhexidina. Es muy buena y reacciona muy bien y su acción se potencia en combinación con el alcohol, pero la preparación es a nivel industrial, o sea, es a nivel de un laboratorio que sabe qué concentraciones y cómo lo está preparando. Es de acción intermedia, como dijimos antes, y de acción residual prolongada, y por suerte se afecta muy poco frente a la presencia de materia orgánica, pero tiene ciertas toxicidades. Nunca se puede usar en oído, por ejemplo, porque es ototóxico. Hay que tener mucho cuidado con los ojos, porque produce daños severos en córnea y conjuntivitis. Yo he tenido compañeras, poníamos el frasco de clorhexidina a una altura que por ahí cuando accionaban la válvula le saltaba el ojo y han tenido úlceras severas en los ojos por causa de la clorhexidina. Por supuesto, cambiando de altura el dispenser se solucionaba el problema. Pero bueno, hasta que no pasó no nos dimos cuenta. Está asociado con dermatitis en lavados reiterados y asociados a calidad del producto. Ahora les voy a mostrar unas fotos que me han mandado algunos alumnos y colegas que me conocen de cómo les daña la piel de las manos cuando el único producto que se utiliza para hacer higiene de manos es clorhexidina y además no está indicado su uso para eso. Reacciones alérgicas existen, pero no es lo más frecuente. Tenemos en 2 formulaciones, una jabonosa que viene al 4% o al 2% y se utiliza para el baño diario del paciente en las unidades de cuidados intensivos porque es excelente para descolonizar la piel de los pacientes de aquellos que son gérmenes de piel, como Staphylococcus aureus, meticilino resistente, o Staphylococcus coagulasa negativo. También está indicado para el baño prequirúrgico y como tiene efecto acumulativo, como más baños se den, mejor es, y lo ideal sería que una persona, para estar descolonizada de gérmenes de piel, se diera 3 baños antes, con una diferencia de 6 horas entre baño y baño, antes de ir a la cirugía. También está indicado para el lavado quirúrgico de manos y podría usarse también excepcionalmente ante algún procedimiento invasivo, pero no está indicado su uso como rutina y como único producto para la higiene de manos, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, porque la gente se queda sin manos. Imagínense que un enfermero en terapia intensiva está calculado que se tiene que lavar aproximadamente 70 veces en un turno de 7 horas las manos. Si se lava las 70 veces con clorhexidina, se queda sin manos. Por eso no está indicado. La solución tópica de clorhexidina, al 2%, por ejemplo, se utiliza para la antisepsia de la piel antes de colocar un catéter o también en cirugía antes de incidir la piel. Muchos cirujanos acostumbrados a la iodopovidona para hacer lo que es el embrocado de la piel en cirugía, se quejan porque no tiene color. Entonces, algunos laboratorios han conseguido algunos colorantes inocuos, tipo amaranto, por ejemplo, que se vuelcan en la misma cubeta donde se volcó la clorhexidina para que tenga color y se pueda demarcar adecuadamente la zona quirúrgica. ¿Qué recomienda la OMS
respecto a higiene de manos. Y esto es un breve recorte de todo lo que es este documento grande que ahora está en español, que se puede bajar de internet porque es de uso gratuito, no tiene costo, y que realmente es muy interesante respecto a higiene de manos. No se olviden que el domingo es el 5 de mayo y es el Día Mundial en el cual recordamos el primer reto global para la seguridad del paciente, que es a través de la higiene de manos. Y dice la OMS que hay que proporcionar a los trabajadores de la salud de productos para la higiene de manos que sean eficaces y que tengan bajo potencial irritativo. Y que para maximizar la aceptación de los productos para la higiene de manos por parte de los trabajadores de la salud, tenemos que solicitarle la opinión a los trabajadores de la salud respecto de si ese producto que les están dando es bien tolerado por la piel, qué sensación tiene, qué fragancia, etc. Cuando leo esto a veces pienso que estamos un poco lejos, pero bueno, sabemos que podemos exigirlo. Y también dice que cuando se dispone de preparaciones a base de alcohol en un establecimiento de atención sanitaria para la asepsia higiénica de las manos, no se recomienda el uso de jabones antimicrobianos. Mucho menos en el hogar, ¿no? Eso ya, ahora lo vamos a hablar, ya lo dispuso el ANMAT, pero en el hospital no. Estas son algunas de las fotos que me mandaron, producto de lavarse las manos siempre y como único producto con clorhexidina al 4%. Y esto es lo que no tenemos que permitir porque además no es bueno, porque en esa piel escoriada están creciendo gérmenes de piel que van a ir a infectar a los pacientes. O sea que lejos de pensar que hacemos un bien, hacemos un mal. Este es el eslogan que se va a estrenar el domingo. Cuidados limpios para todos, está en sus manos. Salve vidas, higienice sus manos. Nosotros no tenemos una conciencia muy clara todavía de nuestro rol como enfermeros en salvar vidas. Pero bueno, esto nos ayuda a posicionarnos desde ese lado, porque realmente salvamos vidas. Lo ideal sería utilizar gluconato o digluconato de clorhexidina en una concentración de 0,5, 1,5 o 2%, siendo lo indicado en pediatría y neonatología 0,5, 1%, no más, ¿sí? En una base alcohólica, de alcohol etílico o isopropílico si viene de otro país, entre 60 y 70%. Esto también, como solución tópica, está indicado para todo lo que es antisepsia de la piel antes de colocar un catéter y el embrocado quirúrgico. Y también para frotarse las manos existen productos que vienen con clorhexidina alcohólica para frotado de manos en las terapias y no dañan la piel en ese caso porque la cantidad que tiene de clorhexidina es muy baja y además porque se le ponen emolientes. Y por supuesto hay que dejarlo secar siempre. Cuando se utiliza tanto gel, soluciones hidroalcohólicas en base a clorhexidina tienen que dejarse secar naturalmente. Pero es de acción bastante rápida sobre la piel, si actúa por contacto la clorhexidina. No usarlo nunca como desinfectante, excepto lo que ahora vemos, y tener en cuenta que se va a inactivar siempre en presencia de gomas o de algodón. Cuando tenemos clorhexidina en base alcohólica y por la acción del alcohol, que sí es, además de antiséptico desinfectante, podemos utilizar clorhexidina alcohólica. Es cara para usarla para eso, pero si alguien lo quiere hacer y lo puede hacerlo, no está prohibido, para la desinfección de mesadas de trabajo, donde se preparan medicamentos, por ejemplo, o también para la desinfección de los hay que hacerlo con gasa, vieron que con algodón se inactiva, no porque la gasa tenga que ser estéril, sino por la calidad del elemento, hay que hacerlo con gasa y clorhexidina alcohólica para la desinfección de los tapones de acceso al sistema endovenoso. Reduce la flora cutánea, mantiene el efecto residual hasta 48 horas y respecto a su aplicación como antiséptico, marca una gran diferencia con, por ejemplo, la iodopovidona, que es el otro antiséptico que también usamos para la piel. Y la diferencia está en el tiempo. Si yo utilizo clorhexidina, en 30 segundos estoy más que cubierta, los gérmenes se murieron todos, porque actúa por contacto. Mientras que si utilizo iodopovidona, necesito por lo menos casi 2 minutos hasta que la iodopovidona seque sobre la piel, porque no actúa hasta que no secó,
porque las partículas de yodo libre se liberan lentamente, por lo tanto la acción de la iodopovidona también es lenta, mientras que la clorexidina es de acción rápida. Y también hay un cambio, en base a usemos uno u otro, en la forma de aplicarlo. Uno siempre aprendió, en la escuela de enfermería, porque no había otro producto que la iodopovidona, por lo menos cuando yo estudiaba no lo había, que había que hacer una técnica en banda, descartando la gasa, o del centro a la periferia, en espiral. Eso es válido solo para la iodopovidona. Si utilizamos clorexidina en base alcohólica, no importa para dónde vamos, porque la acción que produce la muerte bacteriana es inmediata, es por contacto. Entonces puede ir de arriba para abajo, del costado, para el otro lado, no importa. Alguien me dijo, pero estamos paseando los gérmenes muertos. Y yo le dije, pero ¿cuál es el problema si están muertos? No importa que pase, pero bueno, es para que de esta forma uno, con esa pequeña fricción que hace sobre la piel, al mover la clorexidina para cualquier lugar, ayuda a que penetre en la piel la clorexidina, con lo cual el efecto residual va a ser más largo y me va a permitir mantener la piel libre de gérmenes mientras yo estoy colocando un acceso venoso o mientras estoy haciendo una incisión quirúrgica. Clorexidina y neonatos. No saben la cantidad de bibliografía que hay escrita de clorexidina y neonatos. Yo intenté hacer, en virtud del tiempo, un pequeño resumen. Uno de estos fue publicado en el Journal of Perinatology porque cuando se intentó sacar la clorexidina de neonatología, ellos tuvieron un brote importante de Staphylococcus aureus en la unidad neonatal. Se estudió mucho el rol de la clorexidina en la antisepsia del cordón umbilical y lo que se vio es que si bien reducía rápidamente la colonización del muñón umbilical, lo que hacía era alargar el tiempo de desprendimiento y aumentaba la colonización posterior con gérmenes gram negativos, que no son los de piel que justamente queríamos sacar. Si bien es efectiva, entonces dijimos que alarga el tiempo de desprendimiento del cordón umbilical, aumenta la colonización posterior y en Argentina se ha definido desde la Secretaría de Salud que se utiliza la cura seca, es decir, sin nada, si no se le pone nada al cordón umbilical. Las concentraciones seguras en neonatos para utilizar clorexidina van del 0,5 al 1%. Este es un trabajo que lo hizo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que evalúa el uso de la clorexidina en prematuros, eso fue en el año 2014 en Inglaterra, y ellos tuvieron, de todo lo que estudiaron, 14 notificaciones de reacciones adversas graves en prematuros que habían tratado con clorexidina antes de colocar el catéter venoso central o el catéter umbilical, y lo que más tuvieron fue un eritema y quemaduras. Y hubo 4 casos de mortalidad asociada, 2 en prematuros de menos de 32 semanas de gestación. Y termina este estudio señalando que que existe un riesgo de quemaduras químicas graves en un recién nacido cuando se utiliza clorexidina sola o con alcohol 70 en concentraciones grandes, por supuesto. El riesgo mayor es en niños pretérmino, especialmente antes de la semana 32, que nacieron antes de esa semana, y durante las 2 primeras semanas de vida. Por eso la recomendación es utilizar la menor cantidad posible de clorexidina, evitar que se acumule la clorexidina en los pliegues de la piel y retirarla con solución fisiológica 0,9%, si es necesario usarla. Y esta es la SIBEN, la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, que más o menos dice lo mismo. Permite el uso de soluciones de clorexidina solas o en alcohol, a pesar de que el alcohol no está recomendado para el uso en neonatología, pero en concentraciones de 0,5 y 1%. Y dice la SIBEN, hace referencia al CDC, que lo ha categorizado como 1A, que es una categoría, la primera que tiene el CDC en estos momentos, y que está asociada a una gran cantidad de bibliografía publicada y que tiene cierta calidad de evidencia científica. Y habla de que la clorexidina del 2%, que como superior a la iodopovidona, pero no incluye los neonatos en esa recomendación. Le hace una revisión de la literatura, tanto para colocar catéter epidural o catéter percutáneo, y en gluconato de clorexidina en esa concentración que les dije antes, 0,5 al 1%. Y la SIBEN dice que habría que aplicarlo de 2 maneras distintas. Una es suave, con una mínima fricción, no circular, durante 30 segundos. Y otra, cuando ya se mezcla 0,5 de clorexidina con alcohol isopropílico, en nuestro país etílico, y hacer 2 aplicaciones de 10 segundos cada una, para reducir los conteos bacterianos en la piel. Este es un estudio europeo también, que es del año 2012,
y que dice que se absorbe muy poco la clorexidina a través de la piel, pero se detectaron en prematuros extremos algunas trazas de clorexidina en el suero, con lo cual no se animan a indicar su uso en menores de 28 días. Pero si hay que utilizarla, vuelve a decir lo mismo que habíamos leído antes, si hay que utilizarla, porque la iodopovidona está prohibida, están prohibidos todos los derivados del yodo por los efectos adversos que tiene en la tiroides del neonato, habría que enjuagarla con solución fisiológica siempre en una concentración del 0,9%. Este es uno de los últimos estudios que se hizo, fue publicado por los Archivos Argentinos de Pediatría en el 2017 y habla de colonización e infección en el neonato y si hay un rol para el uso de la clorexidina en la prevención de infecciones y habla de que es el antiséptico de elección, clorexidina 0,5, 1%. Y también comenta un estudio que hicieron en el año 2009, donde el 61% de las unidades neonatales que utilizaban clorexidina, de esas el 51% reportó reacciones en la piel, como por ejemplo eritema o erosiones en un 7%, y eso había ocurrido en pacientes menores de 26 semanas. Por lo tanto, ellos no lo recomiendan en prematuros extremos de menos de 28 semanas y de menos de 1000 gramos. Y este es un trabajo publicado en Argentina el año pasado, que me lo hizo llegar mi colega Guillermina Chataz, es una especialista en neonatología, y está dentro es un capítulo nada más, dentro del marco de una guía práctica clínica para el cuidado de la piel del recién nacido, y dice que en recién nacidos menores de 28 semanas se debe enjuagar con solución salina estéril después de 30 segundos de contacto. Otra bibliografía que fue descrita por la doctora María Inés Scaloni en el curso EBIMED el año pasado, octubre de 2017, pero que refleja lo que señala la PIC, que es la Asociación de Practicantes de Control de Infecciones en los Estados Unidos, en mayo del 2016, y que dice que en pacientes menores de 28 semanas hay que utilizar con precaución la clorexidina acuosa, en solución, y cuando utilizan al 2% en alcohol isopropílico al 70%, hay que tratar de que el área de exposición sea lo más pequeña posible y si los pacientes son menores de 28 semanas, enjuagar con solución salina después de los 30 segundos. O sea que hay bastante coincidencia respecto de el uso de la clorexidina en neonatos. En mi experiencia personal, la usamos durante mucho tiempo en el Hospital Garrahan y creo que se sigue usando. Y en los prematuros se hacía el enjuague con solución salina, pero nunca tuvimos reacciones adversas. Inclusive empezamos a utilizar paños para bañar a los pacientes embebidos en clorexidina al 2%, paños comerciales, y una vez tuvimos una reacción de eritemas con una marca en particular, pero no con el resto de las marcas. Cuando cambiamos, el problema se terminó. Bueno, vamos a entrar en los iodóforos, de los cuales el más común que tenemos en nuestro medio, y creo que es el único, es la iodopovidona. La iodopovidona está compuesta por yodo y por la povidona. La povidona es un polímero de alto peso molecular que tiene un rol muy importante dentro de esta mezcla de productos porque le ayuda a mantener estable las partículas de yodo libre que están dentro de la solución y que no son muchas, son en realidad pocas. Y esa es la razón por la cual la iodopovidona solo es antiséptico. Y el que pretende hacer desinfección con iodopovidona de lo que sea está mal porque no lo va a lograr nunca. Porque la iodopovidona carece de la cantidad de yodo libre que necesitaría tener para actuar como desinfectante. Yo recuerdo, en mis primeras épocas de enfermera, me habían enseñado que buscar una riñonera, que la llenara con iodopovidona y pusiera pinzas, tijeras, termómetros. En esa época todavía se usaban los termómetros mercuriales y hoy en día sé que... La tintura de yodo, que no tiene povidona, o sea, no tiene ese polímero que le mantiene la estabilidad, no está recomendada usar en embarazadas o parturientas porque se absorbe por piel y aumenta los riesgos de afectación de la tiroides del neonato y por supuesto tampoco se puede usar en recién nacidos. Esto tiene cierta contradicción porque en el año 2011 el CDC publicó las guías para la prevención de bacteriemia asociadas a catéteres y señaló que en realidad el yodo, por ejemplo la tintura de yodo, sí podía producir un daño en la tiroides del neonato, pero no lo podía hacer la iodopovidona, porque carecía de la cantidad de yodo libre para producir ese daño.
A pesar de que el CDC señaló eso y está publicado y ustedes lo pueden leer, en la mayoría de las unidades neonatales de nuestro país se prohibió el uso de iodopovidona en los recién nacidos. O sea que en neonatología no se utiliza iodopovidona. Se puede afectar por el pH, temperatura, luz. Siempre tiene que estar en un recipiente opaco, no se puede estar trasvasando, porque cada vez que yo lo traspaso de un recipiente grande a uno más chico, se va a ver afectado por la luz, por el calor ambiente. Puede producir reacciones alérgicas y su uso es incompatible con clorhexidina, fenoles y bicarbonato de sodio. Actúa frente a bacterias gram negativas y gram positivas, en algunas bacterias formadoras de esporas también, como Clostridium y Bacillus, virus, micobacterias, y tiene una acción muy reducida frente a hongos. Está relativamente libre de toxicidad y su acción es intermedia. Acá vieron que la acción residual que antes habíamos leído, que era de 2 horas, acá en este otro estudio lo hablan de 30 a 60 minutos. Es de acción lenta y su actividad se reduce frente a presencia de materia orgánica. Hay que respetar el tiempo de exposición sobre la piel y dejarlo secar de 1 a 2 minutos. Y por supuesto, vuelvo a reiterar, no usarlo nunca sobre superficies porque no es desinfectante. Acá tenemos una técnica de antisepsia de la piel, que es un poco la que les nombraba antes, en espiral, ¿sí? Y que hay que dejar que se seque 2 minutos. Yo he visto en cirugía pintar toda una espalda con iodopovidona y después secarla con gasa. Entonces uno se pregunta para qué la habrán pintado. Porque hay que dejar que seque sobre la piel, porque si no, no actuó. Antisepsia no hizo. Entonces recuerde que no se puede secar con gasas. ¿Y qué pasa con los neonatos y la iodopovidona? Volvemos otra vez al libro de Guillermina Chatás y dice que está contraindicado el uso de antisépticos yodados en zonas de punción, campo quirúrgico, cualquier tipo de cura que se le haga a la mamá y al recién nacido. Toda aplicación cutánea de antiséptico yodado, tanto en la mamá como en el recién nacido, va a producir una absorción rápida de yodo en la piel o en las mucosas y va a producir una sobrecarga de yodo, que se va a manifestar con un aumento en la concentración de yodo en el cordón umbilical en un 50% y en la leche de la mamá hasta 10 veces de lo que podría estar permitido que estuviera en los días inmediatamente posteriores al parto, cuando le están haciendo el lavado perineal, porque tiene episiotomía, con iodopovidona. En niños y en recién nacidos existe riesgo de absorción transcutánea y la transferción de yodo puede alterar procesos metabólicos y la función tiroidea. Y se han descrito casos de hipotiroidismo en neonatos tras la aplicación tópica de iodopovidona en el recién nacido o en su mamá durante el embarazo. Así que todas estas cosas hacen que no podamos usar iodopovidona en esa población de pacientes. Esta luz me mata de calor, les cuento. Bueno. 10 minutos nos quedan, licenciada. Gracias. Alcohol, les dije antes que teníamos etílico, isopropílico y N-propílico, pero en realidad en la Argentina, ¿qué tenemos? Alcohol etílico, 100%, que es aquel que vemos en la farmacia, 96 grados. Alcohol etílico, 70%, que es el recomendado para su uso en salud. Y alcohol yodado, que todavía se sigue usando. El alcohol 70 es 2 cosas, antiséptico y desinfectante. Es muy eficaz para gram positivos, gram negativos, hongos, micobacterium, tuberculosis y virus lipídicos tipo herpes simplex, virus sincicial respiratorio, HIV, hepatitis B, hepatitis C, influenza y citomegalovirus. Es de acción baja, pero eso no quiere decir que no se pueda usar, frente a rotavirus, adenovirus, poliovirus, enterovirus, virus hepatitis A, bacterias formadoras de esporas y protozoos, es muy malo. Por eso cuando tenemos un paciente que tiene un Clostridium difficile o una diarrea por Clostridium difficile y está internado, lo que hay que hacer es sacar el gel alcohólico y poner agua y jabón, porque eso sirve para arrastrar las esporas de las manos. Si después quieren utilizar un producto de base alcohólica, lo pueden hacer después de haberse lavado las manos con agua y jabón. Esta es la excepción de la regla, porque si no, no hace falta hacer constantemente ese trabajo, lavarse las manos con agua y jabón y después ponerse gel alcohólico. Se lavan las manos cuando toman la guardia con agua y jabón para sacarse la materia orgánica de viajar en colectivo, de tocar manijas, puertas, etcétera, picaportes, y después ya se pueden frotar las manos con soluciones alcohólicas, ya sea solas o con alguna base de algún antiséptico tipo clorhexidina, y cada 7 frotados aproximadamente, eso depende del producto, si usan gel o no,
habría que hacer un lavado con agua y jabón para sacarse los restos demolientes que deja el gel en las manos. Pero después, si no, no. Actúa el alcohol desnaturalizando las proteínas, pero para que pueda hacer eso necesita agua. Por eso no es mejor el alcohol 100% a 96 grados que el alcohol al 70, todo lo contrario. Es de acción rápida, amplio espectro, como vimos antes no tiene acción residual, actúa desnaturalizando las proteínas y es muy bueno cuando se lo utiliza en combinación con otros antisépticos. No destruye esporas y no tiene ningún tipo de acción residual. Pero hay que empezar a mirar los envases y empezar a saber qué vemos, porque a veces estas cosas no sabemos mucho. Por ejemplo, alcohol etílico 70%, B corta barra B corta, que es volumen-volumen. ¿Es lo mismo si yo digo gramos litro? ¿Es lo mismo grados que porcentaje? Sí, es lo mismo. ¿Sí? Así que si alguien le pone, como acá, esta es una marca española, no existe acá, la enfermerita, y dice 70 grados, es lo mismo que me dijera 70%. Si lo voy a usar como desinfectante, nunca actúa antes de los 20 minutos. Ya no tenemos más termómetros de mercurio, en la gran mayoría creo que ya no se usan más, pero antes se utilizaba mucho sumergir los termómetros en alcohol. O cuando se usaban los nebulizadores, que se hacían nebulizaciones a todos los pacientes, que de 10 pacientes 9 tenían nebulizaciones en invierno, por suerte ahora no se usa más eso, pero esos nebulizadores de vidrio que utilizábamos antes se sumergían generalmente en alcohol 70 durante 20 minutos. No se recomienda su uso en goma, látex o plásticos porque lo empieza a secar, a deteriorar y se van a romper rápidamente. Pero dice William Rutala, que es el investigador referencia mundial en todo lo que es desinfección y esterilización, que puede utilizarse en superficies pequeñas, como por ejemplo las mesadas de trabajo del personal de enfermería, siempre y cuando que la calidad del material lo permita, y en un minuto está desinfectada para usar, con lo cual no deberíamos recurrir a ningún tipo de trapito cobertor, como a veces se suele ver, que terminan contaminándose y ser más peligrosos que la desinfección de ese modo. Para higiene de manos hay 50.500 formas disponibles en el mercado, desde dispensers de pared que están envasados al vacío, porque está prohibido el rellenado de los dispensers de pared, porque fue asociado a muchos brotes. Fíjense que también tenemos algunos con tapita, que son de bolsillo, no es lo más común en nuestro medio, porque no conozco institución que le dé a cada trabajador un frasquito de bolsillo. Y después tenemos aquellos que tienen esta válvula de seguridad que ustedes ven acá, y que es una válvula que cierra el paso de la contaminación exterior hacia el interior del frasco y es la que tiene que estar recomendada para todos los que son frascos de mesa. Y después tenemos los frasquitos que se compran en la farmacia, que son para la mochila, para el uso personal, para la cartera de la dama, diríamos así, ¿no? El CDC estudió la eficacia de los diferentes productos para destruir las bacterias, sobre todo en la piel de las manos, y utilizó el superlativo del adjetivo bueno para poder clasificarlo. Y es buena la reducción bacteriana cuando se usa jabón común, mucho mejor si usa jabón antimicrobiano, pero el grado óptimo, que es el superlativo de bueno, se logra cuando me froto las manos con una solución de base alcohólica. Y este es un estudio que siempre lo cuento, viejísimo, 1999, donde ya se probó con un estudio que trabajó con logaritmos de reducción bacteriana, qué es lo que pasaba entre el momento inicial y 3 horas después, o sea, 180 minutos, cuando uno se lavaba las manos con jabón común, cuando se las lavaba con clorexidina y cuando se las lavaba con una solución de base alcohólica. Fíjense ustedes acá, en esta, a ver si puedo usar esto, sí. No, lo usé mal, como ustedes ven, ¿no? A veces prefiero no utilizarla porque como no la sé usar bien, estoy yéndome, quiero volver a donde estaba, pero no, pero quiero volver a la diapositiva que estaba, todavía me falta un poco para llegar ahí. Ahí, a esa. Y este de arriba es el puntero. Sí. O este. Sí, pero tiene el otro. Aquí. Bueno, a ver si lo logro. Cuando ustedes se lavan las manos con jabón común, se produce una cierta cantidad de muerte bacteriana, pero a los 180 minutos tenemos más gérmenes que cuando nos empezamos a lavar. Cuando nos lavamos las manos con un jabón antimicrobiano como la clorexidina, la muerte bacteriana se duplica. Y como tiene acción residual prolongada, a las 3 horas
estamos igual que como cuando recién nos lavamos las manos. Pero cuando nos lavamos las manos con una solución de base alcohólica, sobre todo que tiene alcohol 70%, matamos 5 veces más gérmenes que cuando nos lavamos con clorhexidina. Por supuesto, el alcohol no tiene acción residual y las manos, por ejemplo, se van a volver a repoblar de gérmenes rápido, pero a los 180 minutos, como matamos más que acá, todavía tenemos menos que acá. ¿Se entiende la diferencia y por qué es mucho más eficiente frotarse las manos con una solución de base alcohólica que lavárselas con clorhexidina? Este es uno de los mitos que hay que sacar de la mayoría de los lugares de internación donde todavía creen que no hay nada mejor que la clorhexidina. Nada mejor para rompernos las manos nosotros, seguramente. Alcohol iodado generalmente se hace en la farmacia del hospital, tiene alcohol 70 más yodo, 2 partes de yodo y 98 partes de alcohol 70, es eficaz para gram positivos, gram negativos, bacilos de Koch y hongos, y se utiliza generalmente para el pintado preoperatorio de la piel, y es raro que se utilice ahora. Antes se usaba para la toma de hemocultivos, pero ahora es raro que se utilice para la antisepsia de la piel previa colocación de un catéter. Después tenemos los fenoles, que les dije antes que no se usan más como antisépticos porque son tóxicos, están retirados del mercado. Durante mucho tiempo se incluyeron en jabones antibacterianos para el uso hogareño y ahora el ANMAT acaba de prohibirlos, y están relegados a productos de higiene hospitalaria, que tampoco son muy útiles porque primero hay que limpiar y después hay que pasarlos, con lo cual estamos igual que cuando limpiamos con detergente y ponemos lavandina después, como por ejemplo el ortofenilfenol y el ortobencilparaclorofenol. El primero que usó fenólico fue Joseph Lister en cirugía, que usaba el ácido carbólico y que logró reducir un 42% las infecciones de sus amputaciones cuando empezó a utilizar ácido carbólico sobre el instrumental quirúrgico y sobre las heridas. Antes se utilizaba mucho también esto que ustedes ven acá, que es Fissioex, se usaba para el baño del recién nacido. Y hoy sabemos que produce daños neurológicos y aumenta los índices de hiperbilirrubinemia. Entonces está prohibido su uso, sobre todo en pediatría y neonatología, y además antes se le recomendaba que no se usara en quemaduras ni heridas abiertas porque era realmente muy tóxico. Y otro producto que sí se usó mucho hace unos años, que era el clorocirenol, que también es un fenólico, y ustedes le dejé el nombre, generalmente a todo le tapé, pero acá le dejé el nombre porque es un producto que a veces compramos en la farmacia, ¿no? Y hoy en día está en la mira, en la FDA. La FDA es un organismo de contralor de los Estados Unidos, como lo es el ANMAT en Argentina, y está analizando la eficacia y la seguridad del clorocirenol junto con el cloruro de benzalconio, que es el DG6, que usamos mucho tiempo, y el cloruro de bencetonio. Triclosan, por supuesto, está prohibido, si bien era muy bueno, igual que la clorhexidina, para todo lo que eran gérmenes gram positivos, su uso hoy en día está prohibido. En el año 94 la FDA ya no lo consideraba seguro ni para lavarse las manos y le pidió a los fabricantes que lo estudiaran, pero no lo hicieron como le gustaba a la FDA, con lo cual la FDA empezó a estudiarlo directamente ella en el año 2013 y en el año 2016 lo desaprobó y lo retiró del mercado. Y ahora, hace poco, emitió una regla definitiva sobre seguridad y eficacia de triclosan, triclocarban, y hay una lista, son como 8 productos, donde se prohibió no solamente su uso en general como antiséptico, sino como preservante y conservante de jabones, cremas, cosméticos, pastas dentales. Una era Colgate de Total 12, que lo utilizaba, ahora ya no tiene más. Pero en ese momento lo tenía y lo tuvo que sacar. Se vio que el triclosan produce algunas alteraciones hormonales, puede producir dioxinas adentro del cuerpo, que son cancerígenas, y se hizo un estudio en Estados Unidos pidiéndole muestras de orina a gente por la calle, y el 75% de las personas tuvieron trazas de triclosan en orina, lo cual demostraba también su toxicidad. Esta es la disposición del ANMAT 13.832 del año 2016, donde prohíbe el uso del triclosan no solamente como antiséptico, sino también como producto y componente de jabones antibacterianos. Junto con otras cosas, como ustedes ven acá, no solamente no lo pueden utilizar, sino que todo producto que quieran utilizar como jabón antibacteriano en realidad no está recomendado. Dicen que para el hogar hay que lavarse las manos con agua y jabón, que no es mejor utilizar un jabón antibacteriano.
Tampoco en el hospital. Esta es la reglamentación de los productos cosméticos. Acá está la lista de los 8 productos que no se pueden utilizar. Y esta es de octubre del 2016, donde hace todo el ANMAT, hace toda la explicación de por qué lo prohíbe, basándose en esta monografía que es de la FDA. Otros productos que ya no se usan, como les dije antes, son los metales pesados, timerosal y mercurio cromo, que forman parte de los compuestos mercuriales. No se recomienda su uso hospitalario. El mertiolate deja una película entre la piel y la parte externa en la cual crea un ambiente propicio para el desarrollo de gérmenes. Una cosa es que yo le ponga mertiolate a un chico que se accidenta en la casa y otra cosa es que lo utilice en gran escala en el hospital. Es tóxico e irritante de tejidos. Y después tenemos los amonios cuaternarios, que si bien desde el año 1983 fueron prohibidos como antisépticos por el CDC y pasaron a ser productos de limpieza hospitalaria, todavía en muchos lugares y en muchas instituciones de salud se siguen utilizando. Por ejemplo, no sé si está la chica que habló de quemados, en el área de quemados, en cirugía plástica, se utiliza DG6 porque sería el único antiséptico que no les mancha la piel cuando tienen que hacer antisepsia. Pero bueno, su uso está prohibido para eso. Y después tenemos otros, como hablamos hoy también, la sulfadacina de plata o sulfadicina argéntica. Después tenemos las sales de plata, que son cáusticas, irritantes para la salud, ya por suerte los cristales de plata no se utilizan más. Y algo que tenemos que cambiar, que todavía se sigue utilizando, es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. En salud se utiliza a 10 volúmenes, lo cual es igual a una concentración del 3%, que quiere decir que tenemos 30 mililitros de peróxido de hidrógeno y 970 mililitros de agua destilada. No debe utilizarse en mayores concentraciones porque causa quemaduras, salvo que lo utilicen en la peluquería para teñirse el pelo, que eso es otra utilización, ¿no? Hay un profesor que es un cirujano santafesino que escribe mucho sobre antisépticos y él señala que el agua oxigenada reacciona con los tejidos, produce espuma y eso facilita una acción mecánica para remover los detritus tisulares, resultando de utilidad en la primera limpieza de heridas profundas. Porque ya en la segunda hizo émbolos gaseosos y si ustedes quieren que una herida no cicatrice, pónganle agua oxigenada que no cierra más. Es lo mismo que ponerle gasa de yodo formada, la misma historia. No cierra más. Entonces, como resumen del agua oxigenada, y ya voy cerrando, perdón, el peróxido de hidrógeno tiene una molécula adicional de oxígeno, lo cual no quiere decir que sea útil para anaerobios, porque tenga una molécula más de oxígeno. Sí, es útil porque destruye a los microorganismos a través de una enzima que tienen las células bacterianas y las células nuestras sanas también la tienen, que es la catalasa. Muchas bacterias anaerobias no pueden vivir con ese oxígeno y mueren, pero obviamente no alcanza esto para considerarlos como un producto para matar gérmenes anaerobios. Durante los procesos metabólicos nuestros, muchas células nuestras también, dentro de lo que son sustancias de desecho, producen peróxido de hidrógeno, una mínima cantidad. Con lo cual, las mismas células la tratan de nuclear y la transforman en oxígeno y agua. Pero cuando nosotros a una herida le agregamos peróxido de hidrógeno, las células nuestras no saben si es el que producimos nosotros o es este que vino de afuera. Entonces se producen muchísimas burbujas, como ustedes ven, que no es otra cosa que el oxígeno que sale volando, digamos, que se hace gaseoso, de alguna manera. Destruye a las bacterias y destruye las células sanas. Por eso, si ustedes van a utilizar agua oxigenada en la guardia, en heridas con tierra, fantástico. Una vez. Una herida profunda que se sospecha infección, una vez, y se retira con solución fisiológica. Pero si la herida está unida plano por plano, o es una raspadura, no tiene ningún sentido que le pongamos agua oxigenada, porque no vamos a impedir la cicatrización. Por eso no se utiliza ni en heridas profundas, ni en heridas debridadas, ni en heridas que están cicatrizando y que está creciendo piel sana, ni en cavidad peritoneal. Produce émbolos gaseosos en capilares y vasos linfáticos. Y siempre hay que utilizarla enjuagándola después con solución fisiológica, si alguna vez necesitan utilizarla. Antes no había peróxido de hidrógeno como desinfectante en nuestro país, porque para que sea desinfectante tiene que ser estable al 6%. Hace poco, el año pasado, han venido empresas de Estados Unidos que traen un producto que es peróxido de hidrógeno acelerado que puede utilizarse para desinfección.
Como cierre de esto y resumen, los antisépticos se aplican sobre piel sana, no se aplican sobre heridas porque presentan efectos citotóxicos sobre queratinocitos y fibroblastos. No es buena la combinación de dos antisépticos. Esto no es un antibiótico que a veces se juntan para hacer sinergia, ¿sí? Yo recuerdo que trabajaba haciendo control de infecciones en una clínica privada y venía el traumatólogo y le indicaba a la enfermera utilizar una solución que se llamaba polaca, porque decía poner solución polaca. Y un día fui a preguntar, ¿qué es la solución polaca? Entonces me dijo, no, yo le pongo 50% de agua oxigenada, 50% de iodopovidona. Lo mezclo bien, lo cargo en una jeringa y se lo pongo adentro de la herida. Y se imaginan los pelos, a mí se me pararon todos, porque si hay una cosa que va a hacer que ese pobre hombre nunca le cierre la herida, es justamente que le hagan ese invento chino. Entonces, evitar la combinación de dos antisépticos, no hacer alquimia, respetar concentración, tiempo de acción y cuidar los envases porque las válvulas dispensadoras o las tapas o lo que le pongan se pueden contaminar. La Organización Mundial de la Salud, en su última norma 2008 de higiene de manos, autoriza a utilizar frascos de 250 a 500 en las salas de internación común y hasta 1000 centímetros cúbicos en quirófano, pudiendo ser su utilización en bidones en las áreas de quemados donde se lo utiliza para hacer balneoterapia. O sea que no puede haber frascos de 1 litro en una sala de internación común, porque se va a contaminar. Usar monodosis siempre que sea posible, eso sería lo ideal, estamos un poco lejos. Adquirir antisépticos fabricados de manera industrial en laboratorios que cuenten con aprobación de ADMAT. Hay que fijarse en el envase si dice aprobado por el ADMAT y no que esté aprobado con el número de entrada del formulario y están en espera de la aprobación. No, el número de aprobado por el ADMAT, ¿sí? Y eso hay que saber buscarlo en la etiqueta. Y si no, se le pide la ficha de seguridad al proveedor. Tienen que venir provistos de una válvula dispensadora de seguridad, no suelta la válvula, sino adentro. Eso es situación ideal, porque yo he probado también una experiencia con válvulas sueltas y tuvimos contaminación de los frascos de alcohol con estafilocoagulasa negativo, que es un germen de la piel de la persona que abría el frasco y ponía la válvula dispensadora de seguridad. Y no utilizar coberturas invento. Vieron que los enfermeros tenemos mucha capacidad para la inventiva, para salvar situaciones extremas, y muchas veces me he encontrado con frascos de antisépticos que tienen un corchito, un pitutito tipo vinagrera para tirar así bien sacudiendo sobre la herida algo, y la verdad ese invento es de terror porque queda una solución de continuidad abierta que permite que todo caiga y contamine iodopovidona o el antiséptico que sea, ¿sí? Esto sería lo ideal. Estamos un poquito lejos. Esta es una foto de internet de los Estados Unidos, pero acá tenemos monodosis de iodopovidona. El fraccionamiento de los antisépticos está autorizado por la OMS y yo no les puedo decir que no lo hagan si no tienen recursos para comprarlos comerciales, pero son 1000 veces más seguros y en el fondo más baratos cuando se compran los frascos comerciales que cuando ustedes los fraccionan. Si ustedes compran un frasco comercial, se usa hasta que se termine. Si ustedes lo fraccionan, se ha definido un tiempo arbitrario que está entre 48 y 72 horas. Los frascos son muy difíciles de lavar, de secar, de escurrir, pero bueno, si lo van a hacer, recuerden que los frascos tienen que ser opacos, o de vidrio o de plástico, pero opacos. Se tienen que, entre usos, antes de volver a cargarse, sumergir en detergente enzimático preparado con agua tibia, porque el detergente enzimático, esa es otra. La gente cree que es antiséptico, que es desinfectante, y usan eso solo. Muchas veces le pregunto, ¿con qué tratan algo? Y me dice, con detergente enzimático. ¿Y después con qué? No, con detergente enzimático solo. Y no hicieron desinfección entonces, porque el detergente enzimático, como su palabra lo dice, es detergente. No es un desinfectante. Y tiene que ser preparado con agua tibia y preparado en el momento de usar, porque no dura todo el día como a veces se deja. Es solamente de 10 a 12 minutos su tiempo de duración, porque tiene enzimas que se autodigieren si yo no lo uso. Bueno, volvemos a esto. Frascos resistentes al calor se pueden autoclavar en el santal de esterilización del hospital o se pueden hervir en agua. La OMS lo autoriza. Y si no, se puede hacer, si son frascos plásticos opacos, se puede hacer desinfección química con hipoclorito de sodio, 1000 partes por millón, que serían 20 centímetros cúbicos en 10 litros de agua de lavandina comercial, que hay que fijarse que diga que su concentración está entre 55 y 60 gramos por decímetro cúbico. Si lo hierven, hay que escurrirlo sobre una mesada desinfectada
y se somete a desinfección química, también se enjuagan con agua estéril o agua caliente hervida y también se escurren de la misma manera. Si no se usan, se secan bien y se mantienen tapados en un armario idealmente con puerta o si no en un recipiente tipo tupper también con tapa. Una vez que rellenaron los frascos, se utiliza la misma válvula dispensadora que se trata igual que los frascos y se mantiene cerrado de esa forma. Pero recuerden que si fraccionan en el hospital, 48 a 72 horas. No llenen mucho los frascos porque lo que sobra lo van a tener que tirar. Y si no, son los frascos comerciales que duran hasta el final. Fíjense qué sería correcto y qué sería incorrecto, porque son frascos como de 1 litro. Y este frasco que ustedes ven blanco acá es originalmente de clorexidina y alguien lo rellenó con alcohol y le puso alcohol, le escribió alcohol. Y ese Pervinoc que ustedes ven ahí, que dice Pervinoc, que no sabemos si era Pervinoc, porque sabemos que es iodopovidona, Pervinoc es una marca comercial, está tapado con una tapita. Las veces que destapen eso, se va a contaminar. Fíjense los pitutos que tiene, le digo pituto porque no sé qué nombre darle a lo que tiene, todo chorreado el frasco de Pervinoc, suponemos que es Pervinoc, y esto que está al lado, que es un termómetro, en un frasquito que parece de yogur, adentro tenía algodón con alcohol. Esto es una foto real que yo saqué, no es de internet esta, y estaba el frasco envuelto con tela adhesiva y con eso se tomaba la temperatura de todos los pacientes en la sala y de 16 pacientes que había, 15 tenían una infección por Escherichia coli multiresistente. ¿Qué se les ocurre que fui a buscar? Primero, ese frasco. La pinza intermediaria, todavía hay lugares donde se usan pinzas intermediarias que no se esterilizan y que se ponen sumergidas en algún tipo de antiséptico. Y para que no sea solo una palabra, sino una realidad, y como el tiempo no me da, busqué poquitos brotes, pero si buscan en la literatura hay montones. Este es un brote que está publicado de bacterias en tapas de antiséptico y pinzas de traspaso en carros de curación de emergencias en un hospital clínico Viedma 2015. No es Viedma, Argentina, es en otro país, sí, lo pueden leer acá. Y es de junio del 2016. Y fíjense las tapitas de los antisépticos que están acá en esta mesa que ustedes pueden ver en la foto. Obviamente eso se traspasaba. Otro estudio, un brote nosocomial de Serratia marcense asociado a contaminación intrínseca de clorexidina acuosa. Otro brote también de Serratia marcense en pacientes que tenían catéteres tunelizados de hemodiálisis y que fue secundario a la colonización de una solución antiséptica. En 4 centros pasó lo mismo. Bueno, muchas gracias, ya los aburrí bastante. Muchas gracias, licenciada Andión. Excelente disertación. Quienes deseen hacer pregunta pueden hacer llegar los papeles al estrado. Hasta tanto lleguen, licenciada, tengo una pregunta para usted. ¿El alcohol también puede contaminar? Puede contaminarse, ¿no? Sí. Sí, se puede contaminar. De hecho, muchos pseudobrotes, que creemos que son brotes y después vemos que el paciente en realidad está muy bien, están asociados con contaminación de antisépticos. Yo en el hospital tuve una contaminación de alcohol 70 que se fraccionaba en la farmacia del hospital, después ya no se fraccionó más, porque había una persona que fraccionaba el alcohol que lo sacaba del bidón grande a frascos de 2 litros utilizando una manguera gruesa que ponía en su boca. Y lo contaminó con un alcalígeno silosisodan que salió de su boca. Y contaminó el alcohol de todo el hospital. Así que tuvimos que estar con mi compañero hasta las 2 de la mañana revisando armarios de todo un hospital entero para sacar y secuestrar todos los frascos de alcohol, porque los hemocultivos venían todos positivos con alcalígeno silosisodan. Los pacientes bailaban en la cama, estaban bárbaros. Era un pseudo brote, así que sí se contamina el alcohol. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. ¿No hay preguntas? Bueno, Si no hay preguntas. ahí tiene. Es un tema que deja muchas preguntas. ¿Es correcto el uso de clorexidina jabonosa para el lavado
de úlceras de miembros inferiores? No sé, no tengo idea. Porque hoy hablábamos con una colega, tengo una gran deuda de formación, porque la curación de las úlceras avanzó tanto en los últimos años que yo me quedé en el pasado. Así que no les quiero contestar una cosa que no corresponde. Para mí, desde mi intuición y mi conocimiento, no debería utilizarse, pero les puedo decir una cosa incorrecta, así que prefiero que si alguien lo sabe y es experto en curación de úlceras, lo pueda contestar. Para una úlcera sacra, ¿qué antisépticos recomienda? Estamos en lo mismo, ¿sí? ¿Qué antiséptico se recomienda para el baño de pacientes quemados? Es muy difícil responder esa pregunta porque he vivido protocolos de baños con clorhexidina, de baños con iodopovidona y lo último que resultó exitoso, yo trabajaba en un hospital de niños, ¿no? Es un producto que es una solución cloroxidante en solución hipertónica de cloruro de sodio que se conoce con el nombre de amuchina y que empezó a utilizarla el cirujano de quemados de manera experimental y que dio excelentes resultados. O sea que, como se usaban 3 protocolos simultáneos, no les puedo decir cuál es el ideal ni cuál es el mejor. Tal vez un especialista en quemados tenga un mejor dato de esto. ¿Qué antisépticos recomienda para la toma de muestra para hemocultivo? Se puede utilizar clorhexidina alcohólica, se puede utilizar iodopovidona solución, no hay problema. Lo importante es que se haga buena antisepsia de la piel. La clorhexidina alcohólica sería lo ideal, pero si no tienen, también se podría utilizar, si no es un neonato, por supuesto, iodopovidona solución. ¿Cómo hacer la desinfección de las aerocámaras? Bueno, acá entramos en otro plano, que no es antisepsia, sino que es desinfección. Hay una publicación del Ministerio de Salud. Nosotros las aerocámaras no las desinfectábamos nunca porque era muy caro el proceso de desinfección y por lo general se las dábamos a las mamás para que se las llevaran. Así que nunca desinfectábamos aerocámaras. Hubo una época, en un invierno de esos inviernos donde el virus incisional respiratorio empieza a aparecer en abril y empieza a hacer estragos, son los años de brote de virus incisional respiratorio, y nosotros armamos para aerocámaras, nebulizadores y todo tipo de elemento utilizado en terapia respiratoria, un sistema de desinfección rápida, justamente con este producto que les dije recién, con la amuchina, que es cloroxidante electrolítico en solución hipertónica de cloruro de sodio. Teníamos una cubeta con agua tibia con detergente enzimático, donde se iba tirando todos los elementos que se usaban. Lo enjuagábamos bajo chorro de agua fría, porque el agua caliente precipita y fija las proteínas, y después de estar bien enjuagado pasaba de una cubeta con este producto, que es un derivado del cloro, si se quiere, pero que no deja residuos y es inocuo y no se enjuaga. Y después lo poníamos arriba de un papel tipo grado médico que nos daban en esterilización para que escurriera. Y cuando se necesitaba venían, agarraban uno y lo utilizaban. Como ya estamos con el tiempo cumplido, quien desee después puede hablar con la licenciada Andión. Muchísimas gracias. Excelente disertación, licenciada Andión. Gracias. Muchas gracias. Gracias a las dos. Bueno, continuamos con la mesa de cuidados paliativos, ¿sí? Que va a estar coordinada por... Sí, que es supervisora del hospital.